En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en el verso 34, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Estas mismas palabras son también descritas en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan, pero hay una diferencia en el Evangelio de Marcos. Capítulo 14, verso 30 nos dice lo siguiente, antes que el gallo cante, 2 veces tú me negarás 3. ¿Existe entonces alguna contradicción entre el Evangelio de Marcos y los otros 3 evangelios? Para poder entender este pasaje necesitamos conocer algunos datos históricos muy interesantes. Número 1. La fuente principal que Marcos tuvo para poder escribir su evangelio fue el mismo apóstol Pedro. Es decir, Pedro le relata a Marcos su propia experiencia en sus palabras, lo que él mismo vivió. Segundo, en el tiempo del Señor Jesucristo, la noche se dividía en 4 etapas. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, verso 35, el Señor Jesucristo dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. El Señor Jesucristo lo que está haciendo es una referencia a las 4 etapas o a las 4 partes en las que se dividía la noche en su tiempo. El tercer dato importante es que los romanos durante estas 4 vigilias de la noche emitían 2 sonidos de trompeta. Y a este sonido de trompeta le llamaban el gallicinium o el gallicantum. Pero por cuestiones prácticas nos vamos a quedar con el gallicantum. Gallicantum. Sí, gallicantum. Sí, gallicantum. 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 Sí, es más práctico. Quedémonos con el gallicantum. Al final de la segunda vigilia de la noche se emitía el primer gallicantum. Este simplemente marcaba la división de la medianoche. Este no era muy relevante, este no era muy importante. Pero el gallicantum principal era el que se realizaba al final de la tercera vigilia y al comienzo de la cuarta vigilia, porque este representaba el cambio de guardia en la fortaleza Antonia, que era el palacio de Herodes. No se trata de que la descripción de Marcos sea una descripción más creíble que los otros 3 evangelios, sino que es más específico. No se trata de que los otros 3 evangelios estén equivocados o que la profecía de Marcos contradice a los otros 3 evangelios. Marcos capítulo 13, verso 35 nos dice lo siguiente. Velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor de la casa. Al anochecer, que representa la primera vigilia, a la medianoche, que representa el fin de la segunda vigilia, al canto del gallo, representa la tercera vigilia, o al amanecer, que representa la cuarta vigilia. El canto del gallo no es una referencia básica al canto de un ave, sino a una medida de tiempo. Los otros 3 evangelios omiten el primer canto, porque el canto principal era el que se realizaba al final de la tercera vigilia. Ya nos dimos cuenta que no estamos hablando del canto de un ave, sino del sonido de la trompeta en la fortaleza Antonia. De acuerdo con la descripción de Marcos en el capítulo 14, antes de la medianoche o antes del primer gallicantum, Pedro niega a Jesús por primera vez. Y esto lo encontramos en el capítulo 14, versos 67 y versos 68. Vamos a leerlo. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y el gallo cantó. Para poder tener claridad, entonces continuemos leyendo el pasaje. Vamos al verso 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Este relato, que se describe en unos pocos versículos, en realidad lleva un periodo aproximado de unas 3 horas. Porque después de la primera vez que Pedro niega a Jesús, se escucha el primer gallicanto. Y en este lapso de tiempo pasan unas 3 horas. Al final, casi al final de estas 3 horas, Pedro niega a Jesús 2 veces más
y se escucha el segundo Gallicantum o el canto del gallo principal. Entonces tengamos en cuenta el relato de Marcos. Nos vamos a dar cuenta que el gallo, el animal, el ave, pudo haber cantado una, dos, tres, cuatro veces o ninguna, porque en los evangelios no se hace referencia al canto del ave, sino al sonido de la trompeta. Como hijos de Dios necesitamos estar atentos al sonido de la trompeta. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento se lleva a cabo precisamente con el sonido de la trompeta. Bendiciones.